Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, siempre apoyando a las buenas causas como esta y siempre agradecidos con todos ellos. El día de hoy nos ven de Guatemala, Panamá, Perú, Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, hoy es el día en que se conmemora a los profesores, todos los profesores y también, por supuesto, a tantos profesores en materia de salud. Hoy en día quiero darle un agradecimiento especial a todas, a todas y a todos nuestros invitados que hemos tenido a lo largo ya de tantísimas semanas, que de manera, y lo reitero, todos de manera completamente altruista, sin importar el tiempo, el esfuerzo, están aquí precisamente para todos ustedes y eso es mucho que agradecer. También les recuerdo que el día 15 de septiembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal publicó una convocatoria para ser peritos auxiliares de los órganos de justicia del Poder Judicial Federal. Es muy fácil hacerlo, hay varios requisitos que hay que cumplir. Nosotros con mucho gusto le ayudamos a valorarlos, a cumplirlos y con mucho gusto a enviarlos para iniciar este. Solamente tiene que solicitar a correo como atención sin acento .mlc@gmail.com. Todos nuestros videos están grabados, estas pláticas están grabadas y usted puede volver a verlas en YouTube. Solamente tiene que entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center y suscribirse y están ordenadas cronológicamente. Puede hacerlo desde cualquier dispositivo y están todas, si usted se le perdió algo, si quiere volver a verla, compartirla con otro médico, es la forma de hacerlo. Hoy es lunes. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra especialista en materia es nuestra coach en materia de prevención del estrés para profesionales de la salud, ha generado una cápsula especialmente para usted en Facebook. Entra a Facebook, teclea Medical Legal Center, ahí está, o todos los lunes, ahí está, siempre un tema muy interesante. Y hoy no es la excepción. Te recuerdo nuestro programa de esta semana, siempre interesante. El día de mañana tenemos al licenciado José Gildardo Cepeda Barragán, todos ustedes lo conocen, mi compañero de muchos años. Él hablará del dictamen pericial, trascendencia y alcances jurídicos en el conflicto médico-paciente. Esto con la finalidad, además, de que conozcan la responsabilidad e incentivar que más médicos sean peritos oficiales hoy que se puede. El principal problema que enfrentamos es que en una controversia legal pedimos, por supuesto, el apoyo de un médico que haya estudiado la misma especialidad y no hay a quién recurrir. Se tiene que recurrir a peritos que no son especialistas con las graves consecuencias que han causado hasta el día de hoy. Entonces no se lo pierdan. El miércoles, la doctora Diana López Lozano, ella es doctora en psicología, hablará de la importancia de la rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral, cuando un médico no puede hacer más. El jueves, Avilena Escamilla nos hablará de sepsis abdominal, un súper trabajo que ha desarrollado en investigación. Y el viernes, no se lo pierdan, María Eugenia García, ella nos hablará del autocuidado y de no llevarlo a cabo. ¿Qué pasaría con tu paciente? Una recomendación para todos los médicos. Ella preside Familias Cuánticas. Entonces, esta semana muy interesante como siempre. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También les pido que me ayuden a compartir esta información, el programa con más y el link, por supuesto, para conectarse con otros profesionales de la salud. Muchas veces me dicen, me da pena que vean que ando saturando los chats, enviando, no, esto realmente es algo productivo, positivo, y siempre quien lo recibe, tenga la seguridad que bien, lo recibe con buena disposición. También por último, antes de presentar a nuestro invitado, les pido que me ayuden a elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el icono de chat, porque luego vienen muy buenas preguntas que no elaboro porque solamente se toma en cuenta
las preguntas que están en el icono de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto poderles presentar al doctor Francisco Javier Pega Pinckney. Él es médico internista, residente en nefrología, un entusiasta de la enseñanza médica a través de redes sociales y plataformas digitales. Y él nos hablará de nuevos criterios que se han tomado para el tema de la determinación de muerte, tan necesaria principalmente para efectos de trasplantes. Y él nos hablará precisamente del tema de determinación de muerte cerebral y muerte por sepsis neurológica, por criterios neurológicos. Doctor Francisco, muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Perfectamente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por aceptar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Doctor, pues una de esos criterios tan importantes, principalmente para efectos de trasplantes y otras disposiciones, y para otros procedimientos que está en la ley, las disposiciones, ¿qué requisitos deben establecerse para declarar a una persona con muerte cerebral? Y bueno, qué bueno que usted nos va a hacer el favor de actualizárnoslos. Yo lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, buenas noches. Ahorita les comparto pantalla. ¿Me escuchan bien todos? Perfectamente. Súper. Bueno, pues como bien comentaba hace unos momentos el licenciado Abraham, esto es un tema de alta relevancia para cuestiones de trasplante. Obviamente, el determinar la muerte cerebral y muerte por criterios neurológicos implica el cese de los esfuerzos terapéuticos para una persona y eso, por lo tanto, implica la muerte, que es un proceso irreversible, ¿no? Es decir, esta responsabilidad de decir que una persona no va a poder retornar a la vida, sea entendida esta por alguna de las funciones cerebrales superiores, es una gran responsabilidad y requiere de determinaciones tanto clínicas como por estudios auxiliares de imagen o estudios auxiliares funcionales. Y esto ha ido cambiando con el tiempo. Desde el punto de vista filosófico de qué es la vida y qué es la ausencia de la vida, hasta la actualidad, que es si una función cerebral mínima constituye la vida o no. Para comenzar un poquito, bueno, del conflicto de intereses, declaro no tener conflicto de intereses. Pues algunas de las referencias utilizadas para esta plática, la realidad es que no tuve oportunidad de ponerlas todas, porque algunas un poquito difíciles de rastrear, pero estas son las más importantes, señalando como las más significativas para mí este nuevo reporte o comunicado especial de la determinación de muerte cerebral o muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos, que se publicó en la revista JAMA este año, más o menos a mediados de mayo. Este artículo de revisión de la revista Continuum, que es para neurólogos, residentes y médicos internistas y urgenciólogos, que da una revisión muy comprensiva sobre datos clínicos básicos a revisar. La definición de coma irreversible, que es el artículo original de 1968, en el cual se define los criterios de Harvard, que fueron durante muchos años los únicos criterios para la determinación de muerte. El diagnóstico de muerte encefálica y manejo de potencial de donante de órganos en su actualización en el 2009 por nuestras guías del CNTEC o las guías de práctica clínica mexicanas. Y pues principalmente estas serían las que más me interesaría comentar. ¿No se ve la siguiente diapositiva? ¿No se ven las demás imágenes? ¿Solo se ve una imagen? Solo se ve una. A ver si le da la siguiente. ¿No se ve conflicto de intereses? No. ¿No? Ahora, doctor, tiene que hacer honor a que a usted le gustan las redes sociales y tecnología, entonces no Claro le que puedo sí. fallar, no le puedo fallar. A ver.
Para dar función de compartir. A ver, vamos a ver. O si deja de compartir, vuelvo a compartir. Sí, hacemos eso. Ahí Ahora está sí. ya. Ya está. No está avanzando la diapositiva, a ver. Lo que puedo hacer es avanzar sin la presentación completa. Como lo tenía hace un momento, con la presentación no completa, digo, no, esa, exacto, y así ir avanzando. Adelante. A ver, sigo. Entonces, lo único es que no van a salir las animaciones. Bueno, sobre el contenido, las referencias que les comentaba, aquí están, la mayoría. Sí va a ser necesario porque sí tengo algunas animaciones. A ver, permítanme un momento. ¿Cómo play? No puedo. A ver, 2 segundos. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve, doctor. Adelante. Pero no avanza. Pero no avanza. Si no, de otra, digo, pues, seguimos con Sí, la plática. sí, no se preocupe. Entonces, bueno, vamos a tratar de que esto no sea ningún impedimento. Esto no tiene por qué suceder, no pasa nada. Entonces, bueno, sobre el contenido vamos a ver un poquito de perspectiva histórica, conceptos clave de las definiciones que vamos a ver, la definición como tal de la determinación de muerte cerebral o muerte cerebral, la presentación de revisión sistemática de la literatura, que es el artículo este del JAMA del 2020, algunas de las recomendaciones, el diagnóstico de muerte cerebral y muerte por criterios neurológicos con los prerequisitos que deben de ser prioritarios, la prueba de apnea y pruebas auxiliares y algunas conclusiones. Desde su definición, ha existido una variabilidad importante sobre los criterios para determinar definitivamente el diagnóstico. En diferentes partes del mundo se han nombrado o acuñado diferentes términos para definir qué es la muerte cerebral. Y esta imagen me agrada mucho porque cada médico de diferentes centros de trabajo, a lo mejor en diferentes partes del mundo, tiene diferentes términos complejos o menos complejos para determinar una misma entidad clínica. El reducido número de recursos humanos, de infraestructura y auxiliares diagnósticos dificultan su homogeneización. Y esto es porque algunos de los estudios requeridos para determinarla son bastante costosos, son con requerimiento de un experto para interpretación, con requerimiento de insumos poco disponibles y con infraestructuras también poco disponibles. Esto también ha dificultado que el número de estudios grandes, aleatorizados, sea bajo o sea poco, que la información tenga una baja calidad en general. Existe confusión entre términos y entre especialistas y esto sucede muy frecuentemente entre los especialistas clínicos especializados en el área de neurología versus todos los demás, básicamente. Desde el contexto histórico que les comentaba, el primer término o las primeras llamadas sobre esta posibilidad clínica la hizo Sir Victor Alexander Horsley en 1894, cuando dijo que si la respiración artificial continúa, sería imposible matar a un animal por incremento de presión intracraneana. Y este comentario es importante porque esta persona fue un neurocirujano prominente, cuyos principales trabajos fueron técnicas quirúrgicas, como la ligadura de arterias carótidas, o fue el primer médico capaz de hacer una extracción de un tumor a nivel medular mediante una laminectomía, lo cual fue una proeza para su época. Y este comentario que en 1894 atinadamente hace el doctor Horsley se vuelve una realidad con el advenimiento de las unidades de cuidados críticos en la década de los 50 en el siglo XXI. Estas nuevas unidades modernas de cuidados capaces de sostener la respiración artificial, capaces de mantener la presión arterial mediante vasopresores, capaces de
mantener monitoreos invasivos, de utilizar dispositivos invasivos para monitoreos de constantes vitales, pues permitían adelantarse a los clínicos y a los médicos a ciertas condiciones que determinarían la muerte de una persona. Esto prolongaba inevitablemente la vida, y esta prolongación de la vida también llegaba a un momento en el que existía una disyuntiva sobre si continuar con los esfuerzos terapéuticos o no hacerlo así. Y es muy admirable cómo en un periodo de más de 50 años él tiene esta visión y sucede así. En 1959, si se dan cuenta, del 894 a 1959, realmente hay un silencio sobre la muerte cerebral, tal vez mediado por algunos de los eventos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que acontecen a inicios y mediados del siglo. Y a finales de la década de los 50, en la revista neurológica, en la revisión neurológica, con el nombre de Memorias Originales, se acuña el término Le Coma de Passé del doctor Pierre Mollaret y Mario Goulon. Ellos dos acuñan este término de Le Coma de Passé para determinar la muerte cerebral o muerte encefálica. Acuñan esta tabla también en la cual se documenta cuáles son los hallazgos o bueno, ausencia de los mismos para decir que una persona está en muerte encefálica. Y es muy similar a las que utilizamos para determinar estupor, somnolencia, coma, ¿no? Y ellos utilizan principalmente datos clínicos. Para 1968, mientras en México sucedía a inicios de octubre, 2 de octubre, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, un par de meses antes, en agosto 5 de este año, gracias a la instigación o intervención activa del doctor Henry K. Beecher, quien dijo que primero debemos abandonar el antiguo signo de muerte o como el cese del latido cardíaco. Gracias a sus dos brillantes principales médicos investigadores, el doctor Schwab y el doctor Adams, acuñan en la revista JAMA, en esta editorial, la definición de coma irreversible. Y estos son los que constituyen los primeros criterios diagnósticos definitivos de muerte y son los conocidos criterios de Harvard o de la Escuela Médica de Harvard. Ellos proponían que para tener ese diagnóstico teníamos que tener la presencia de reactividad a estímulos, no movimientos o respiración, no reflejos de tallo, electroencefalograma plano, todas las pruebas anteriores debiendo ser repetidas en un periodo de 24 horas sin cambios, y la exclusión de hipotermia o presencia de depresores del sistema nervioso central, que vamos a ver más adelante. Aquí empiezan los problemas con las definiciones, y esto es porque las pruebas que tienen que ser repetidas en un periodo de 24 horas constituyeron durante varias décadas un problema para la medicina de trasplante, y vamos a ver por qué. Para 1969 a 1981 también existe un periodo de ausencia de investigación significativa, hasta que la comisión del presidente de Estados Unidos en Washington, USA, pide que se haga una investigación para determinar la muerte y establecer lineamientos o guías para toda su nación y poder determinar cuando una persona ha fallecido, y con esto poder utilizar, aunque se escuche pragmático y un poco terrible, utilizar los órganos para la donación y permitir la vida para alguien más. Esto se hace a través de la determinación del acta de muerte, la determinación uniforme de acta de muerte, y también constituyó durante varios años la principal definición de muerte. Esta constituía en que tendría que haber coma, ausencia de reflejos de tallo, apnea con una presión arterial de CO2 de más de 60 milímetros de mercurio, y reversibilidad del estado clínico, que empieza con otro de los problemas para las definiciones, periodo de observación determinado por juicio clínico, que es otro de los problemas de las definiciones actuales, y el uso de pruebas de flujo cerebral cuando los reflejos de tallo no son completamente evaluables, que vamos a ver más adelante cuáles son. No puede establecerse una causa suficiente para muerte o para daño cerebral irreversible, y se necesita acortar el periodo de observación.
Aquí establecen como definición definitiva una persona que presenta de forma constante un cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria, o bien el cese irreversible de todas las funciones encefálicas, entiéndase el encéfalo como el cerebro, el diencéfalo, el tallo cerebral, y, bueno, incluidas el tronco encefálico, y con esto decimos que ha fallecido. Les comento que esto presenta problemas para a posteriori, porque al decir la palabra o ingresar la palabra irreversibilidad en el diagnóstico, empiezan una serie de interrogantes sobre cuándo es irreversible algo y cómo puedo decir que lo es. El periodo de observación determinado por el juicio clínico, pues también constituye un problema, debido a que cada clínico tendrá un juicio distinto, y a lo mejor un clínico dice que 2 horas son suficientes para establecer un periodo de observación adecuado, mientras que otro dirá que 48 horas son necesarias. El uso de pruebas de flujo cerebral, cuando no se puede establecer una causa suficiente, o cuando las otras dos condiciones, también constituye un problema, porque estas pruebas de flujo cerebral, cuando esta definición se realiza en 1981, pues son prácticamente restringidas para centros de altos recursos o centros de primer mundo, lo cual no es una realidad para la gran mayoría del resto del mundo. Para 1995, por fin, la Academia Americana de Neurología establece lo que hasta la actualidad son los criterios de determinación de muerte cerebral o muerte encefálica, que se actualizaron en el 2010 y son los que se pueden ver en esta imagen. Son los que realmente están traducidos en casi todas las guías mundiales, y son los que en realidad utilizamos nosotros en nuestras guías de práctica clínica, que son prácticamente una traducción de estos lineamientos, con algunas pues peculiaridades que se tienen que llevar a cabo debido a nuestra ausencia de algunos recursos o necesidad de incrementar recursos humanos para la determinación de muerte. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Sobre algunos conceptos clave, función cerebral, y cuando hablemos más adelante sobre función cerebral y actividad cerebral, me refiero a función cerebral a todo aquello que es una traducción clínica por un estímulo clínico, y actividad cerebral a todo aquello que se puede ver a través de estudios funcionales, como un electroencefalograma, por ejemplo, o, por ejemplo, potenciales evocados. Una función cerebral se puede ver, por ejemplo, al hacer un estímulo doloroso en algún miembro y evocar una respuesta. Entonces son dos cosas distintas, función versus actividad. Una es a nivel, pues tal vez observable de manera macroscópica, como una función, el estímulo doloroso produce un movimiento, y la actividad a nivel microscópico o neuronal o metabólico, que puede verse a través, por ejemplo, de una potenciales evocados. En la evaluación clínica nos referimos a toda aquella prueba que no requiere de instrumentos invasivos, o que no requiere de instrumentos con contraste o con máquinas, sino simplemente todo lo que podemos hacer físicamente los médicos. Con coma se refiere a ese estado en el cual se define por una escala de coma de Glasgow de 3 puntos o un force score de 4 o menos puntos, en el cual no hay respuesta a estímulos de ningún tipo, no hay tampoco, y que lo vemos en la apertura ocular, o que lo podemos ver en movimientos ya sea estimulados o dirigidos, o lo podemos ver en respuestas verbales. La presión de perfusión cerebral, pues es esta diferencia o gradiente de presión que hay entre la presión intracraneana y la presión arterial media. Obviamente, si la presión intracraneana es mayor que la presión arterial media, no existirá este gradiente de presión, y por lo tanto no hay una presión de perfusión cerebral, por lo que se dice que no hay perfusión cerebral, hay muerte, no hay circulación a nivel cerebral. Esto, en un estado de 10 minutos o más, condiciona la muerte cerebral en algunos estudios observacionales y en series de casos, pero en realidad se han visto algunos casos en los que más de 10 minutos, más de 15 minutos, incluso 20 minutos con ausencia de perfusión cerebral han tenido retorno a la circulación y retorno a la vida. Entonces esto también es problemático, pero a manera práctica se dice que 10 minutos sin perfusión cerebral son igual a muerte. Una lesión cerebral devastadora es toda aquella lesión que generará una pérdida irreversible de la función cerebral. Es decir,
por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, el cual hay una desviación importante de la línea media, o que hay una herniación subfalcina, o que hay una herniación uncal, y que no es posible revertirla debido a la intensidad del trauma, o que simplemente no es posible revertirla después de tratamiento médico, se habla de una lesión cerebral devastadora. Aquello de irreversible sigue siendo un problema a nivel, todavía en la actualidad, debido a que no siempre podemos determinar cuándo algo será reversible, como comenté ahorita sobre los minutos de perfusión cerebral, que de manera práctica conocemos que son 10, pero que existen casos en los que 15 minutos tienen retorno y tienen retorno a la vida. Entonces, se dice que irreversible es cuando algo sabemos que no va a tener ningún efecto benéfico a pesar de todas las intervenciones que le hagamos. Y se queda así, como un gap o como un espacio gris en las definiciones, y que creo que continúa siendo una problemática a nivel mundial. La patología aislada del tallo cerebral es aquellas patologías, por ejemplo, un tumor a nivel cerebral que no afecta el resto de las funciones mentales superiores, o que no afecta el resto de las funciones corticales superiores, o que no afecta el resto de las corticales del tallo cerebral inferior, que afecta simplemente una porción del tallo cerebral. Esto es una condición muy rara, pero puede existir y puede mimetizarse con una muerte encefálica, por lo que es importante determinar el por qué existe coma cuando lo hay. Los fármacos depresores del sistema nervioso central son varios, principalmente son opiáceos, sedantes, tóxicos de uso recreativo, que vamos a ver más adelante, y la emisión de recomendaciones en esta guía o este comunicado especial de JAMA del 2020 son dos tipos, fuerte y débil. Fuerte es aquella que está basada en recomendaciones de experto, como pueden escuchar. Este nuevo comunicado está basado en recomendaciones de experto, no hay evidencia clínica fuerte basada en ensayos clínicos aleatorizados, por lo que ninguna recomendación es totalmente absoluta, y las recomendaciones débiles son todavía de evidencia aún más débil, y se especifican o se comentan en la literatura como se sugiere que se haga la siguiente intervención. Mientras que en la recomendación fuerte se nos dice en el comunicado, se recomienda que se haga la siguiente intervención. Entonces, así podemos identificar cuál es una recomendación fuerte y cuál es una recomendación débil. Fuerte cuando diga se recomienda que, y débil cuando diga se sugiere que. La definición propiamente de muerte encefálica o muerte cerebral es cuando existe una completa y permanente pérdida de la función cerebral por coma a reactivo, con pérdida de la capacidad de conciencia, reflejos de tallo y capacidad de respirar de forma independiente. Esto puede ser resultado del cese permanente de la circulación oxigenada cerebral o daño cerebral catastrófico o devastador. El hecho de que exista actividad neuroendocrina y celular neuronal no excluye o no es excluyente del diagnóstico de muerte cerebral. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos tener una persona que no es capaz de respirar por sí misma, no tiene respuesta a ninguno de los estímulos dolorosos, se realiza una prueba de apnea, la cual es positiva, y a pesar de ello mantiene la capacidad de mantener la presión arterial, de mantener la regulación corporal de la temperatura, de mantener la capacidad de concentración urinaria, por lo que no ha desarrollado diabetes insípida central. Y el hecho de que la función hipofisiaria esté conservada no quiere decir que no tenga muerte cerebral o que no pueda llegar a ser definición de muerte cerebral. Y la palabra permanente, que como comentaba es como el símil de irreversible, y en el cual queda mucho todavía por comentar sobre en realidad cuál es el estado de permanencia. Y es un área gris que no se logra ni siquiera en esta nueva definición como definir con ciencia cierta o de manera muy cerrada. Para ello, pues se creó este World Brain Death Project, que es la determinación de la muerte por ausencia de función neurológica, o muerte encefálica, o muerte por criterios neurológicos, que es lo que platicamos durante todo este tiempo. Y esta revisión sistemática de la literatura se presentó así en este año. ¿Sí? Esta es la portada. Y en realidad constó de una búsqueda en las más grandes bases de datos, siendo Cochrane, Embase y Medline las tres principales bases de datos en las que se realizó esta búsqueda,
en el periodo comprendido entre enero de 1992 y julio de 2017, y de julio de 2017 para abril de 2020, solamente se revisaron artículos relevantes que tenían que ver con este tema, de los cuales en total se revisan 700 artículos, lo cual es bastante exhaustivo, me parece. Y debido a que en la mayoría de estos estudios no son de alta calidad, no se utiliza la escala GRADE, que conocemos que es una escala para evaluar el grado de calidad de los estudios. Se emiten dos tipos de recomendaciones que ya comentamos y se emite un comunicado especial que fue previamente avalado por las distintas sociedades a nivel mundial, que es la Sociedad Mundial de Neurología, la Sociedad Mundial de Neurología Pediátrica, las federaciones de ambas sociedades, la Academia Americana de Neurología y la Academia Mundial, o la Federación Mundial de Neurología. Igualmente que las sociedades de medicina crítica para adultos y para pediatría también avalan este comunicado. Y a ver si en esta parte no tenemos un poquito de problema por la reproducción, a ver si ya funciona. ¿Se ve la animación? Sí. Pero no se ve que avanza. Bueno, sobre la variabilidad mundial se recomienda incorporar protocolos con criterios mínimos para determinación de muerte encefálica y muerte por criterios neurológicos a nivel mundial, y se recomienda la implementación de checklist rutinario para ello. Se sugiere el entrenamiento de los médicos o de las personas responsables de determinarlo, y la credencialización es una sugerencia nada más también. Y esto lo comento porque en nuestro país este entrenamiento y credencialización es justamente eso, una capacitación, no es una obligación para nosotros el tener una credencialización para poder realizar la evaluación de muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Como ven, trato un poquito de movilizar la animación. Y en las evidencias y recomendaciones de nuestra guía de práctica clínica nos dicen que se sugiere que el diagnóstico se realice por alguno de los siguientes médicos, siendo el primero el neurólogo, neurocirujano, intensivista, internista, urgenciólogo, médico coordinador hospitalario de donación o del SENATRA. Y se sugiere que haya una capacitación continua a los médicos que realicen el diagnóstico. Y si se fijan en el nivel o grado de recomendación, ¿sí? En realidad no tienen un nivel o grado de recomendación. Entonces, a pesar de que sea una sugerencia, pues no necesariamente aplica a nuestro país, y obviamente también influye el hecho de que no tenemos suficientes médicos especialistas para hacer estos criterios continuamente, y que podemos echar mano de aquellos que están entrenados con pues, cursos o capacitaciones. Y de hecho existe una capacitación que se hace a través de la Secretaría de Salud, de sus portales digitales, que te da una certificación y que te provee la capacidad de ser tú quien determine una muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos una vez realizado este procedimiento. Sobre el concepto de muerte encefálica y muerte por criterios neurológicos, se recomienda definirla de acuerdo a la definición que ya habíamos visto de acá, ¿sí? Y asegurar la irreversibilidad del estado clínico de una persona en muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos no requiere de intervenciones para disminuir la presión intracraneana que no están clínicamente indicados. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que existen estados como a lo mejor un estatus epiléptico, ¿sí? Que se prolonga y que presenta edema cerebral, y que a lo mejor una de las intervenciones indicadas para ese momento es la disminución de la presión intracraneana mediante diuréticos osmóticos, y que están clínicamente indicadas, pero a lo mejor existe una persona que tiene potencialmente muerte encefálica, pero no cumple ninguno de los criterios o indicaciones médicas para realizar esta intervención para disminuir la presión intracraneana, y no es necesario realizarla para garantizar que hay una irreversibilidad del estado de muerte encefálica. Como otro punto importante es que se recomienda la persistencia de funciones hormonales, que la persistencia no excluye el diagnóstico que ya comentamos, y se sugiere que nos apeguemos a las leyes y estándares de la jurisdicción local para el uso de términos distintos. Son muy conscientes en esta guía
de que cada país y cada localidad pudiera tener variaciones en las nomenclaturas o términos que utilizan para referirse a muerte encefálica, y que debemos apegarnos a lo más cercano de los nomenclaturas o definiciones locales, lo más cercano posible a los diagnósticos o criterios diagnósticos que se recomiendan mundialmente. Tal vez en alguna parte del mundo, por ejemplo, se utiliza el término de muerte de tallo cerebral y eso es equivalente a muerte encefálica. Y no por eso vamos a dejar de nombrarlo muerte por tallo cerebral, porque tenemos que apegarnos a nuestras jurisdicciones. Sobre los criterios mínimos para determinación de muerte encefálica, y esto ya inicia como el abordaje o la determinación como tal, tenemos que cumplir ciertos prerequisitos. Uno, tener una historia clínica completa en la que podamos identificar una etiología o una posible causa que explique el estado actual de la persona, aunque a veces no lo logremos. Los estudios de neuroimagen nos pueden dar una idea de por qué existe esta condición clínica y que demuestren que una persona ha experimentado una lesión cerebral devastadora y que le lleva a pérdida de todas las funciones cerebrales y por lo tanto compatible. Es el menor porcentaje de los casos en el que sucede que no tengamos una idea mediante la historia clínica de cuál es la causa de la lesión devastadora o de la lesión cerebral que puede llevar a pérdida de las funciones. La mayoría de los casos es fácilmente identificable, pero sí existen algunas condiciones que lo pudieran ocultar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como otro prerequisito es que no haya circunstancias que provoquen confusión que pudieran aparentar a la persona de tener un daño irreversible cuando en realidad no es así. Y esto, por ejemplo, una persona que tuviera una enfermedad neuromuscular grave que se descompensa y que da la impresión de que no tiene ningún tipo de respuesta motora ni sensitiva. Las recomendaciones y sugerencias para esto es que excluyamos otras condiciones y factores que provoquen confusión, por ejemplo, el uso reciente de medicamentos depresores o de fármacos o de sustancias depresoras del sistema nervioso central, demostrar que la persona tiene un diagnóstico neurológico establecido y que previo a la determinación se tenga evidencia por neuroimagen de hipertensión endocraneana o intracraneana, como por ejemplo que podamos ver edema cerebral en la tomografía o que podamos ver herniación o que podamos ver desviación de la línea media, y mediciones de presión intracraneana cuando sea posible, que sean mayores a la presión arterial media. Otros de los prerequisitos que tenemos que tener en cuenta es la temperatura corporal mayor a 36 grados, y como pueden recordar, en la definición de la Comisión del Presidente de 1981, decía que por lo menos tuviéramos la temperatura, que no tuviéramos una temperatura menor a 32. Obviamente eso no es compatible con la vida y la temperatura de mayor a 36 grados centígrados es el prerequisito para poder determinar que alguien tiene muerte encefálica. También tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. No se hace ninguna diferenciación sobre aquellos pacientes que son hipertensos crónicos y que tuvieran tal vez una presión arterial media basal crónica de más de 70 milímetros de mercurio, de 5 milímetros de mercurio, como ocurre en otras guías, como lo es la sepsis o reanimación. Entonces, aquí también pudiera existir otro gap o otra área gris en el conocimiento que debería ser un área de investigación. Se recomienda eliminar los siguientes factores de posible confusión también: la parálisis farmacológica, medicamentos depresores del sistema nervioso central mediante un panel toxicológico, medición de niveles séricos de medicamentos, y cuando hacemos medición de niveles séricos de medicamentos y queremos pensar que a lo mejor alguno de ellos es responsable, necesitamos permitir su eliminación de 5 vidas medias previo a su evaluación, cuando supongamos o cuando sepamos que la función renal y hepática son normales. Esto es otro problema porque no todos los pacientes que llegan gravemente enfermos a una terapia de cuidados críticos con potencial muerte encefálica van a tener la función renal y hepática conservadas. Cuando se sospeche de intoxicación por alcohol, debemos medirlos y estos deben ser menores a 80 miligramos sobre decilitro. Y corrección de alteraciones severas metabólicas de ácido, base y endócrinas. Esto también es otra área que es muy complicada porque un paciente a lo mejor con una falla renal aguda por abdomiólisis, por un trauma intenso,
pudiera tener requerimientos de hemodiálisis en agudo, y esto constituye una alteración severa metabólica y del ácido base. Su corrección determinará si la persona vivirá. Pues eso es difícil de saber. Lo que se tiene que hacer es iniciar terapia de sustitución renal o terapia de reemplazo renal, dejarlo en las condiciones más cercanas a lo normal posible. Y si esto, aún a pesar de estas correcciones, no existe un retorno a la actividad cerebral o no hay evidencia de actividad cerebral, entonces ya se puede pensar en una potencial muerte encefálica. Pero es complicado porque no toda persona con estas condiciones clínicas es intervenida tanto por condiciones sociales como por condiciones económicas o de recursos institucionales, humanos o recursos económicos de la propia familia. Entonces, ese es otro de los áreas difíciles de conocimiento que encuentro en los criterios de evaluación. Y sobre los medicamentos depresores del sistema nervioso central, recordar que los dos principales grupos son los opioides y los sedantes, siendo los opioides fentanilo, oxicodona, los sedantes como dexmedetomidina, midazolam, diazepam, lorazepam, el fenobarbital, el propofol, todos estos medicamentos que son necesarios para el apego al soporte mecánico ventilatorio o para el tratamiento de condiciones como hipertensión endocraniana. Obviamente cada uno de ellos tienen vidas medias distintas que pueden variar tan poco como 2 horas a tanto como 56 horas en el caso del diazepam. Y sabemos esto muy bien, los medicamentos sedantes como el diazepam, lorazepam, tienen una vida media de acción larga y esperar 5 vidas medias para evaluar a un paciente, pues puede prolongarse tanto como una semana. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente llega con condiciones de una lesión catastrófica, tratar de utilizar los sedantes o opioides de menor vida media para poder hacer estas evaluaciones a posteriori. Y esto sí es mucho un manejo de la terapia intensiva. Se recomienda eliminar también los siguientes factores de posible confusión, y esto es mediante un periodo adecuado de observación para realizar prueba o determinación, y lo refieren como el único con evidencia es la lesión anóxico-isquémica después de reanimación cardiopulmonar con retorno a la circulación espontánea. Hay que esperar un mínimo de 24 horas para hacer una evaluación, y esto es algo que se hace pues muy frecuentemente, incluso en pisos de medicina interna, cuando un paciente retorna a la circulación espontánea después de una reanimación cardiopulmonar exitosa. Lo dejamos sedado durante 24 horas y hacemos una ventana neurológica a las siguientes 24 horas para ver su grado de respuesta. Para otro tipo de lesiones cerebrales no existen periodos de observación y esto se deja igual en un área gris y a interpretación de cada médico. Se debe de realizar una evaluación clínica que demuestre 6 principales puntos: pupilas fijas, de tamaño medio o dilatadas a reactivas, ausencia de reflejos corneal, oculocefálico y oculovestibular, ausencia de movimientos faciales al estímulo doloroso, ausencia de reflejo nauseoso a la estimulación faríngea posterior bilateral, ausencia de reflejo de tos a la succión profunda traqueal o de respuesta motora mediada vía cerebral a estímulos dolorosos en extremidades. Y esto se debe de hacer en toda persona que pudiera ser un potencial paciente con muerte encefálica. Para ello tenemos que realizar todas las siguientes pruebas. Estas son la escala de coma de Glasgow para la evaluación del coma, que ya la conocemos muy bien, que tiene un área de evaluación motora, verbal y ocular, teniendo 4, 5 y 6 para ocular, verbal y motora, ¿sí? Con un total de 15 puntos o 15 ítems a evaluar, y cuya puntuación menor es la de 3. No existe un 0 en la escala de coma de Glasgow y el 3 equivale al coma. También existe la evaluación de 4-score o la escala de 4, que es la reactividad en full outline, que tiene 16 ítems a evaluar y son 4 rubros diferentes en los 16 ítems a evaluar, y nos evalúa la respuesta ocular, motora, de tronco y de respiración, siendo la respuesta ocular la capacidad de abrir los ojos y dirigir la mirada, ¿sí? En manera horizontal o vertical. 3, abrir los ojos espontáneamente, aunque no siga o no dirija la mirada. 2, abrir los ojos a estímulos. 1, abrir los ojos a estímulos nociceptivos. Y la
La evaluación motora es 4, eleva los pulgares, es capaz de seguir órdenes, y 1, respuesta extensora al dolor, o 0, no respuesta al dolor. Mientras en los reflejos del tronco, los vamos a ver a través de los reflejos corneales y fotomotores. Cuando están ambos presentes tenemos 4 puntos, y cuando solo tenemos reflejos corneales y fotomotores ausentes, tenemos 1 punto, y si tenemos reflejos corneales, fotomotores y tusígenos ausentes, tenemos 0 puntos. Y sobre la respiración, igualmente 4 ítems, siendo 4 la mejor respuesta y 0 la peor respuesta. Igualmente sobre la evaluación, ya hemos comentado qué es lo necesario mínimo, los prerequisitos, la evaluación de coma. Ahora vamos específicamente a la respuesta pupilar, cómo debe de ser. Se dice que es positiva a una ausencia, o bueno, que es ausente cuando no hay respuesta a la luz documentada en ambos ojos. El tamaño de las pupilas debe ser medio, entre 4 y 6 milímetros. Y se pueden ver dilatadas, pero nunca deben de tomarse en cuenta cuando están mióticas. Cuando las pupilas están pequeñas, se debe de pensar de algún fármaco que esté provocando esta alteración, o alguna condición intracraneal que lo esté provocando. Entonces, la respuesta apropiada es que no tengan respuesta a la luz, o que el tamaño sean medianos o dilatadas. Los movimientos oculares es la ausencia de reflejos oculocefálicos, cerciorándose de que haya ausencia de fractura a nivel de la base del cráneo para poder movilizar la cabeza de un lado o del otro. Si no es posible hacer esto, se puede hacer otro tipo de prueba, o si no es posible definitivamente... Sí, si no es posible hacer este tipo de pruebas, se tiene que hacer la determinación de los movimientos oculocefálicos a través de la estimulación en el canal auditivo, obviamente previa evaluación externa por una otoscopía, valorando que no haya una alteración en la membrana timpánica o que esté íntegra, aunque no contraindica su evaluación por completo, pero sí expone al paciente a riesgo incrementado de infección del conducto auditivo externo hacia el interno. Y esto lo podemos identificar irrigando el conducto auditivo con 50 mililitros de agua fría, ya sea en una jeringa directamente aplicado en el canal auditivo externo o mediante una cánula conectada a la jeringa hacia el canal auditivo externo. Se debe de hacer durante por lo menos 60 segundos. Y si esto no produce una respuesta, tenemos que esperar por lo menos 5 minutos para evaluar el oído contralateral y decir que no existe respuesta alguna a esta evaluación. La respuesta motora y sensitiva facial es la ausencia del reflejo corneal al tocar con una fibra la superficie corneal. Esto se hace poniendo ya sea un palillo con punta roma o algún utensilio con punta roma, en el cual se monta una torunda no húmeda para estimular o tocar la superficie corneal por al menos 1 o 2 segundos. Y si esto no produce una contracción o un cierre del párpado, es una respuesta negativa o una ausencia del reflejo corneal. La ausencia del reflejo mandibular es colocar 2 dedos en el mentón, ¿sí? Golpear con el martillo de reflejos, y si no hay un cierre de la boca o un intento de cierre de la boca, es una ausencia de reflejo mandibular. Y también la ausencia de gesticulación a la presión en la región supraorbitaria o articulación temporomandibular, ¿sí? Esto produce un dolor intenso y debe de tener alguna respuesta de mueca o gesticulación de dolor del paciente. Cuando no existe, pues está ausente. El reflejo faríngeo y traqueal es la ausencia de respuesta nauseosa a la estimulación de la faringe posterior con el abatelenguas, y eso debe ser bilateral. Y si no hay, se puede hacer también la succión bronquial, y si no hay respuesta con tos, se dice que no existe reflejo faríngeo y traqueal. Y por último, pero creo que es lo más importante de la evaluación clínica de muerte encefálica, por último de este rubro, es el test o prueba de apnea, la cual es la ausencia de patrón respiratorio con cambios en la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Con obviamente un incremento en el dióxido de carbono, y documentar el incremento de la presión parcial de dióxido de carbono por arriba del nivel normal. Para que podamos hacer esta prueba tenemos que llegar a ciertos prerequisitos. Una, que la temperatura basal corporal sea mayor a 36 grados centígrados, como ya hemos comentado previamente. La presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros. Que exista un estado de eubolemia con PVC normal. Que exista una presión parcial de dióxido de carbono arterial normal o conocida entre 35 y 45, dependiendo de dónde se encuentre la persona, de verdad.
Si se trata de una persona que se encuentra a nivel del mar, pues tal vez esta es la correcta, pero si se trata de una persona que vive en la Ciudad de México, tal vez el 32 hasta 41 o 32 hasta 40 puede ser lo normal de presión arterial, presión parcial de dióxido de carbono. Sobre la oxigenación o la presión de oxígeno arterial normal, se debe de preoxigenar a estos pacientes con una PO2 de hasta más o mayor o igual a 200 milímetros de mercurio durante 10 minutos o mantener una saturación al 100% durante 10 minutos. Y esto se puede lograr incrementando la fracción inspirada de oxígeno en la mecánica, en la asistencia mecánica ventilatoria. Y no debe haber evidencia previa de retención de dióxido de carbono crónica, por ejemplo, en estados como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? El procedimiento como tal es manteniendo la presión arterial sistólica más de 100 milímetros de mercurio con la oxigenación comentada, es iniciar la reducción de la frecuencia ventilatoria a 10 respiraciones por minuto, o llamada eucapnia, reducir la presión al final de la expiración, presión positiva al final de la respiración, o de la expiración, perdón, a 5 centímetros de agua, que es lo contemplado como fisiológico para el tubo aéreo, por decirlo de alguna manera. Y si desatura, sugiere que existe alguna dificultad para realizar la prueba y a lo mejor es un dato ominoso de que la prueba saldrá mal, ¿sí? Si la saturación por oximetría es mayor al 95%, se obtiene la gasometría basal. Una vez que hayamos hecho todo esto, obtenemos la gasometría de inicio, desconectamos al paciente del ventilador y mantenemos la oxigenación con lodo suplementario a 6 litros por minuto dentro de la tráquea. Se miran estrechamente los movimientos respiratorios durante 8 a 10 minutos y a menos que exista una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros o presencia de arritmias que pudieran ser peligrosas o existe inestabilidad hemodinámica. Se aborta también si la saturación de oximetría de pulso baja por menos al 85% por más de 30 segundos, y esto puede hacer que nos esperemos, oxigenemos nuevamente al paciente, dejemos que se estabilice y podemos volver a realizar la prueba si creemos que pudiera tener un rendimiento diagnóstico más adelante. No está cargando esto. Perdón. Sobre el procedimiento, igual se considera que es positiva si hay ausencia de movimientos respiratorios y hay que repetir la gasometría después de 8 a 10 minutos. Y si la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 60 milímetros de mercurio o más de 20 milímetros de mercurio del basal, recordando que existen diferentes niveles de presión para diferentes partes del mundo. En cambio, si no alcanzamos o no llegamos a cumplir con alguno de estos criterios, se dice que no es concluyente, pero si se mantuvo hemodinámicamente estable, se puede repetir en 10 a 15 minutos después de la preoxigenación adecuada. Entonces, una falla a la prueba de apnea inicial no quiere decir que no podemos que tenemos que realizar obligatoriamente estudios complementarios. Quiere decir simplemente que tenemos que recordar si hubo inestabilidad hemodinámica o no, y si no la hubo, podemos realizar nuevamente la prueba. Si la hubo, es mejor sí utilizar pruebas complementarias, y estas son las siguientes. La principal prueba o el gold estándar actual para el diagnóstico, ¿sí?, es la angiografía cerebral clásica de 4 vasos, ¿sí?, que se considera positiva cuando hay ausencia de perfusión en las 2 arterias carótidas internas durante la fase angiogramográfica, o la angiografía por sustracción digital, que también ya cuenta con prácticamente un casi 100% de especificidad y sensibilidad, y es positiva cuando hay ausencia completa de captación de radiotrazados en ambos hemisferios y fosa posterior, que se conoce como cráneo vacío. Aquí se puede ver la imagen de angiografía por sustracción digital, ¿sí? Y esta es la imagen, el 1, nos señala el catéter que está dentro de la arteria carótida, dentro de la arteria carótida en su porción medular, ¿sí?, y una vez en su porción intracraneal, ¿sí?, y la arteria cerebral anterior y las arterias cerebral media y arteria cerebral anterior. Si alguna de los números 3, 4 o 5 no están presentes durante un estudio de angiografía por sustracción digital cuando se les instila el medio de contraste, quiere decir que el paciente no tiene perfusión cerebral, y entonces se considera como que la prueba es positiva para muerte o ausencia de circulación cerebral, que obviamente nos dice que hay muerte cerebral. Sobre el electroencefalograma, pues
inicialmente fue uno de los primeros que se utilizó para el diagnóstico de ausencia de funciones cerebrales, pero cada vez más sabemos que no evalúa la actividad bioeléctrica profunda o del tronco, sino más bien las actividades pues más superficiales de la corteza cerebral, y requiere de ausencia de barbitúricos o depresores del sistema nervioso central, lo cual es bastante difícil durante una unidad de cuidados críticos. Puede haber problemas con trastornos metabólicos e hipotermia. Por ejemplo, si hay muy baja temperatura corporal, no se detectan los potenciales o la actividad eléctrica. Puede haber problemas con interferencia eléctrica de los dispositivos que se encuentren alrededor en el lugar de la evaluación, como el monitor de constantes vitales, como el ventilador mecánico. Y generalmente pues requiere de alguna técnica complementaria debido a todas estas pues alteraciones que puede presentar durante su estudio, y que además necesita de un interpretador especializado en caso de que haya actividad no concluyente. Si existe cero actividad, pues es muy fácil observar que es un electroencefalograma plano y determinar que hay muerte cerebral. Pero si existe alguna actividad, es difícil determinar cuando esto constituye muerte cerebral si no se es experto o no se tiene una capacitación. Sobre la angiotomografía cerebral, la guía de práctica clínica nos pide tomar con cautela los resultados en caso de diagnóstico. Sin embargo, ya en la guía de JAMA de 2020 nos dicen que es igual de efectivo o concluyente que la angiografía por sustracción digital o que la angiografía de 4 vasos clásica. La guía de práctica clínica igual nos recomienda que no se tome, que se use cuando no se cuente con otros estudios complementarios, y debe ser con un tomógrafo de capacidad multicorte. Y si retrocedemos un poquito y vemos que tenemos angiografía que necesita un cateterismo, angiografía por sustracción digital que también necesita un cateterismo, y un electroencefalograma que requiere de un dispositivo especial y personal especial, la angiotomografía cerebral para mí es uno de los estudios de mayor utilidad debido a que está más disponible en la mayoría de los centros de segundo y tercer nivel, y es más fácil de llevarse a cabo a pesar de todas las dificultades que en una terapia intensiva pudiera haber. El paciente se puede trasladar a una tomografía y se puede hacer el diagnóstico con una aplicación de contraste endovenoso, que usualmente suelen tener accesos endovenosos centrales estos pacientes, y pues es bastante más accesible, me parece, que el resto de los estudios. El Doppler transcraneal ya tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99% comparada con el gold standard, que es la angiografía de 4 vasos, pero aún no se considera porque, pues, primero es difícil determinarla, necesita entrenamiento especializado, necesita de movilización de personal especializado también, y todavía no está estandarizada para hacer pues una prueba de alta confiabilidad. Simplemente es una prueba pues como complementaria. Esta imagen que está aquí es la imagen de una angiotomografía cerebral en la cual es una reconstrucción digital en la cual se ha retirado el parénquima cerebral y se ha revitado la calota de la bóveda craneana, y podemos ver la vasculatura en reconstrucción, siendo las arterias vertebrales, la arteria carótida y las arterias cerebrales medias y anteriores, las representadas por los diferentes números, y la ausencia de circulación desde el número 2 en este tipo de estudio, la ausencia de visualización de perfusión o de vascularidad a través del medio de contraste, desde el número 2 en este estudio, nos dice que hay ausencia de circulación cerebral y por lo tanto también muerte cerebral. Como un pequeño resumen de cuáles son los estudios que tenemos disponibles en nuestra guía de práctica clínica, son de tres tipos principalmente: las que determinan el flujo sanguíneo, los que determinan la perfusión cerebral y los que determinan neurofisiología. Aquellos que determinan el flujo sanguíneo son la angiografía cerebral, que es el gold standard actualmente, ¿sí? La angiografía por resonancia, que es como la angiotomografía, ¿sí? Solamente que es otro tipo de estudio de imagen. Determinación de perfusión cerebral, que es la tomografía por emisión de positrones o angiogamografía, y la neurofisiología, que nos da el electroencefalograma y potenciales evocados somatosensoriales. Sobre la confiabilidad de ellos, los de más alta confiabilidad son la angiografía cerebral, la angiotomografía moderada en la guía de práctica clínica, pero en muchos estudios recientes de alta confiabilidad, la tomografía por emisión de positrones alta, angiotomografía también alta, y los potenciales evocados somatosensoriales
altos. Sobre lo esperado en México actualmente, nos dicen que las pruebas auxiliares que tenemos que realizar es electroencefalograma, ¿sí? Angiografía cerebral, gammagrama, Doppler, tomografía, resonancia o angioresonancia. Tenemos disponibilidad de cualquiera de estas pruebas y una diferencia entre lo que reporte o comunicado especial de llama tiene con nuestras guías de práctica clínica en México es que la exploración neurológica debe complementarse con una prueba auxiliar y la interpretación de estas pruebas obviamente pues, requiere experiencia. Y esto digo que es una diferencia porque en esta guía de llama, no, no nos piden obligatoriamente la evaluación complementaria auxiliar, mientras que en nuestro país sí nos lo piden. Los requisitos tienen una lista de cotejo que está aquí, que pueden también descargar de la guía de práctica clínica mexicana. Y son todas las condiciones que debemos de ir cotejando, ¿sí? Cuando tenemos un potencial paciente para evaluación de muerte encefálica. La prueba de apnea que ya comentamos, los estudios auxiliares que podemos utilizar, ¿sí? Y que también dice, los estudios auxiliares serán de primera línea solo si el examen clínico no aporta la información necesaria para el diagnóstico clínico y cuando la prueba de apnea no se realice por contraindicación o sea abortada. Lo cual, pues, es diferente de lo que dice aquí, que la exploración neurológica debe complementarse con una prueba auxiliar. Se refiere a que la prueba exploración neurológica se complemente con la test de apnea, por ejemplo, ¿sí? Pero a mí me gustaría que en la redacción lo dijera un poco más específico porque se puede prestar a una mala interpretación de ello. También se nos da un instructivo del llenado del documento de Registro Nacional de Trasplante en caso de que el paciente sea candidato. Y como un resumen del diagrama de flujo para la determinación es, si tenemos a un paciente con coma irreversible de causa conocida, con ausencia de factores confusores o de que puedan generar confusión, con ausencia de respuesta motora o dolor y todos los reflejos del tallo, se hace una prueba de apnea que si demuestra que no hay respiración espontánea, nos dice que muerte cerebral y ya no necesitamos hacer nada más. Si la prueba de apnea tiene presencia de respiración espontánea, se debe de repetir después de un intervalo y si no hay respiración, diagnóstico de muerte. Pero si hay presencia de respiración espontánea, no hay muerte. Si no se realizó la prueba de apnea porque hubo alguna de las condiciones que nos hacen abortar la prueba, o hacemos un test auxiliar o hacemos nuevamente la prueba de apnea si no hubo inestabilidad hemodinámica y nos podemos ir a no hay respuesta o si hay respuesta y muerte cerebral. Si no pudimos hacerlo porque hubo inestabilidad hemodinámica, nos vamos a los pruebas auxiliares y si se confirma la muerte cerebral por alguno de los criterios que ya comentamos por imagen, pues ya no es necesario repetir ninguna prueba después de intervalos de tiempo de 24 horas como antes era dictada. ¿Cuándo tenemos que hacer la evaluación? Ya para finalizar, la realización de cada procedimiento diagnóstico deberá incluir siempre la prueba de apnea si no se han efectuado estudios complementarios. Idealmente la segunda valoración no la deberá realizar el mismo especialista que hizo la primera. Esto es aquí en México como lo piden, pero la prueba de apnea sí. Y si ninguno de ellos debe estar relacionado con el equipo de trasplante, y ninguno de ellos debe estar relacionado con el equipo de trasplante de órganos. La primera evaluación del paciente con sospecha de muerte encefálica y diagnósticos de estado por reanimación cardiopulmonar, trauma cerebral o patología intracraneal hemorrágica u oclusiva confirmada se debe diferir por 24 a 48 horas si existieran dudas o inconsistencias. Y en caso de lesión cerebral catastrófica se puede realizar la prueba tan pronto como sea posible. ¿Sí? Quien realiza la evaluación para certificar la muerte encefálica debe llenar la hoja de certificación para entregarse al Senatra. Y pues como conclusiones, realmente esta nueva comunicado especial del llama no trajo nada como realmente nuevo más allá de dar una importancia mayor a los estudios de imagen como la tomografía, evaluar algunos aspectos especiales sociológicos como los pacientes jóvenes o pacientes pediátricos, pacientes con condiciones religiosas específicas. Y nuestra guía de práctica clínica del 2019, la verdad es que está bastante apegada a toda la literatura mundial, es bastante confiable. Creo que con solamente seguir eso tenemos suficiente para poder determinar la muerte encefálica y debemos apegarnos a ella y está en relación a las jurisdicciones locales. Si existen dudas, preguntas, pues yo creo que ya es el momento. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias, doctor Vega, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas. Una, la doctora Bernadette Casillas dice, recordemos el caso de Carean Kinlan, más de 10 años con respirador. María López García dice, la muerte cerebral cuando está con monitoreo y entubado, ¿el paciente hay criterios para dejarlo así hasta su muerte o avisar a la familia para que decida si se desconecta o no? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Dice María López García, la muerte cerebral cuando está con monitoreo y intubado, el paciente, ¿hay criterios para dejarlo así hasta su muerte o avisar a la familia para que decida si se desconecta o no? Es su pregunta. Sí, justamente es eso, cuando existen algunas lesiones que son para nosotros consideradas como con lesión catastrófica o devastadora, que no va a tener una respuesta o que va a ser irreversible o que va a llevar a la muerte, se identifica eso desde primera instancia y los médicos a cargo del cuidado del paciente deben de informar a los familiares que se encuentra en esa condición y que sería lo adecuado hacer una prueba de apnea o un test de apnea para poder documentar que la persona no tiene reflejos de tallo cerebral y que por lo tanto pues puede considerarse como muerte cerebral. A menos, claro, que exista alguna contraindicación para llevarse a cabo dicha prueba y que tuviéramos que realizar alguna prueba auxiliar diagnóstica. Si el A ver, paciente con la prueba auxiliar diagnóstica o la prueba de apnea resulta con muerte cerebral, se puede prescindir de las intervenciones mecánicas ventilatorias para soporte artificial. a ver, doctor Lina Portillo dice, a ver, la única causa para poder diagnosticar la muerte, esta clase de muerte es para efectos de trasplantes, ¿es correcto? ¿O hay alguna otro motivo para el cual hay que hacer establecer esta situación? También para detener el tratamiento terapéutico. Si una persona se determina que tiene muerte cerebral, aunque no sea finalmente llevada a protocolo de trasplante o no sea inducida hacia el Senatra, se detiene el tratamiento debido a que no va a haber una respuesta y se puede dejar de, pues no se escucha de la mejor manera, dejar de realizar los gastos que su cuidado requiere, porque no va a existir una respuesta hacia la vida, también para detener los esfuerzos terapéuticos. Sí, por eso se llama muerte cerebral, o sea, lo entiende como ya no como paciente, sino como una persona que ha fallecido, Así es, ¿correcto? Y bueno, así eso es. comenta Lina Portillo, dice, estos procedimientos ya son muy comunes en nuestro país, más de 400 hospitales y con más de 1000 profesionales como coordinadores perfectamente capacitados, ya una práctica cotidiana, actualmente detenida por la pandemia. La doctora Elena López Gavito dice, nuevamente felicidades, todo coincide con la legislación, el artículo 343 y 344. Emma Leiva dice, qué preocupante resulta concluir que en nuestro país en realidad, en términos generales, no llegamos a un índice de longevidad mayor a la media, 65-67 años. En primer lugar, por causas traumáticas directas, cráneoencefálicas, por accidentes, homicidios, suicidios y por causas inmunometabólicas como obesidad, diabetes mellitus tipo 2, cáncer. Paradójicamente, el 80% de nuestros pacientes degenerativos fallecen esperando un donador de órganos. ¿Cuál, en su opinión epidemiológica, de este impacto en pandemia que al momento ocupa el quinto lugar en América de mortalidad continental? ¿Cuál es su opinión de este impacto en pandemia que al momento ocupa el quinto lugar en América de mortalidad continental? Bueno, me parece que más que nada simplemente lo que ha hecho es recrudecer o echarnos en cara lo que ya sabemos desde hace unos años gracias al Ensanud. Somos un país metabólicamente enfermo, somos un país obeso, un país con diabetes, con hipertensión, con malos apegos a tratamiento, con mal acercamiento hacia las guías internacionales y que esto condiciona que la mortalidad en nuestros hospitales sea mayor a la esperada o bueno, mayor a la comparada con otros países. Y esto pues, simplemente es un reflejo del país que tenemos. No me parece que nos haya enseñado algo nuevo, más bien nos está echando en cara el país que tenemos. A ver, Luis Vázquez dice, gracias de antemano al doctor Vega. Una pregunta.
Yo desconozco este tema, dice, ante una recomendación de derechos humanos para no desconectar a un paciente ya diagnosticado con muerte cerebral, ¿en cuánto tiempo se decide proceder a desentubar o desconectar? Me refiero para que se despidan los familiares ante un duelo. Honestamente, las recomendaciones legislativas ahí no las conozco. Si existe una recomendación de derechos humanos, no sé si es mayor el peso de su recomendación que la recomendación de la Ley General de Salud, en la cual dice que podemos prescindir del tratamiento. Ahí no sabría exactamente cuál sería el lineamiento. Sí, bueno, en el caso particular habría que leerla, particularmente las recomendaciones de derechos humanos no son vinculantes, pero habría que leerla. La voy a buscar, yo no tenía conocimiento de ella. Alonso González, ¿cuál es el motivo más común en México para que lleve a una muerte cerebral? Traumatismo craneoencefálico. Excelente. La autora Lisa Zamudia, a quien le envío un abrazo fuerte, dice, ¿qué experiencia tiene con los potenciales evocados de tallo cerebral y visuales para el diagnóstico de muerte cerebral? En mi hospital, bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Regional 1 de Octubre. La verdad es que no he tenido experiencia en este hospital. Esos nunca los he tenido a la mano. Realmente, como he visto que se ha hecho diagnóstico, es mediante tomografía y angiografía y mediante la prueba de apnea principalmente. Generalmente no llegan a la segunda prueba. Alma Leticia, ¿en qué grupo etario de población es más frecuente la muerte para la donación de órganos? ¿Y cuál es la causa más frecuente? Pues la causa ya vimos traumatismos. ¿Y en qué grupo? Hombres de edad media, Ok. Dice Lina comprendido entre... Portillo. Ujú. Dice, solo se requiere un estudio, ya no se requiere un estudio, solamente en pacientes pediátricos. No entendí. Bueno, es que hablaba de hacer el primer estudio y el segundo estudio. Irina dice que que solamente se hace un estudio y el segundo solamente en pacientes, en personas, en pediátricos. Dice, en cuanto a una pregunta, dice, esa pregunta no tiene muerte cerebral, tiene coma. A ver, Elena López Gavita nos platica su proyecto de nefromanía. Sí, es una plataforma de redes sociales en la cual revisamos extensamente temas de nefrología en general. Es para médicos residentes, médicos urgenciólogos, internistas, nefrólogos, y está tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Pronto ya a mediados de este mes tendrá un podcast en Spotify y en iTunes y un blog de internet que se llama igual, nefromanía.com, en el cual existirá información específica sobre temas nefrológicos al 100%. Bueno, pues nos ayudará a pasar la información, con mucho gusto la transmitimos. El doctor Alonso González, ¿qué es lo mínimo básico que se puede requerir para concluir que hay muerte cerebral? Evaluación clínica de prueba de apnea. Necesitaría un ventilador mecánico, ¿sí? Y gasómetro y un médico experimentado en la evaluación clínica. El doctor Alonso González, ¿y habrá casos con COVID-19 que hayan llegado a muerte cerebral? Yo quiero pensar que sí. Antonio Muchos. Trejo dice, después de haber hecho todas estas pruebas para muerte cerebral, ¿qué tiempo se da por fallecido? ¿Cuánto tiempo después ya se da por fallecido? ¿O en cuanto ya está en el diagnóstico? Cuando tenemos la prueba de apnea positiva, podemos hacer el diagnóstico de muerte cerebral inmediatamente. Excelente. Sería bueno hacer notar que si se tiene muerte cerebral y es candidato a donador, el paciente tiene que cumplir con requisitos para tenerlo en las mejores condiciones metabólicas para poder obtener sus órganos. Ena Shikajal, ¿qué opina? Sí, claro. De hecho, hay toda una guía sobre el soporte somático. Toda una parte. De hecho, tiene un suplemento, comunicado especial. Me parece el suplemento 15 sobre el soporte somático y te dice todas las recomendaciones para mantener las constantes vitales para tener los órganos en las mejores condiciones para trasplante. Bueno, pero también dependerá del hospital, porque habrá hospitales en donde no sean, tengan un paciente de estas características y no tengan la autorización para captar órganos y entonces es diferente el tratamiento que se lleva en un lugar donde sí los pueden captar y otro en donde no.
Sí, idealmente se debe hacer aviso al Senatra y el equipo de Senatra, una vez que se documenta la muerte cerebral, puede hacerse cargo de la parte del tratamiento de soporte o lo puede hacer el mismo hospital. Elena López Gavito dice, discúlpeme, pero el artículo 344 de la Ley General de Salud no distingue a pacientes adultos o pediátricos. Bueno, en relación a un comentario de la doctora Lina, bueno, habría que verlo, habría que analizarlo. Marco Antonio Chavarría, ¿cómo aplica la decisión anticipada? ¿Querrá decir las voluntades anticipadas? La ley de voluntad anticipada, Sí. me parece está, bueno, me parece que estaba indicada para los pacientes o personas que deciden no tener algún tipo de intervención como reanimación cardiopulmonar o intubación. Sí. No sé exactamente si es también para la donación de órganos, que esto se debe de documentar previamente, ya sea en la licencia de conducir o en algún documento oficial, que es aparte. Sí, No aquí sé el si va tema es por ahí cuando la sea pregunta. contradictorio. El tema es, muy buena pregunta, porque es cuando sea contradictorio. Supongamos que es un paciente que aquí sí quiere donar y que de hecho realiza su voluntad para donar, pero también tiene una voluntad, una directrices sí, anticipadas para que no se entube, por ejemplo, ni realicen ese tipo de maniobras. Es un buen tema de investigación. O sea, ¿qué pasa cuando hay una contradicción? En ese tipo de casos, ¿con cuál tendría mayor soporte? Prometo hacer una investigación al respecto. Muy buena pregunta. Lina Portillo, para certificar la pérdida de vida se requieren 2, EGG niños y uno solo para adultos. Los Sí, hospitales deben contar con licencia sanitaria para extracción de órganos y para trasplantes emitida por el Centro Nacional y COFEPRIS. Eso último es correcto. Pero lo primero, sí. Sí, doctor. en adultos solamente es una prueba. En niños, como bien comenta, se requieren los dos estudios. Excelente, excelente. Que era lo que comentaba hace un momento la doctora Lina. Bueno, pues muchísimas, doctor Francisco. El mensaje final para la comunidad médica, por favor. No, pues nada más agradecerles mucho su atención, su permanencia, las preguntas sobre todo siempre muy enriquecedoras. La verdad es que algunas con algo que no, con algunas consideraciones que no había tenido antes. Y pues bueno, enhorabuena que están en estos webinars que me parece que son de temas muy relevantes. Se escucha muy bueno el de la doctora Vilene pronto en estos días. Todos Eh, escuchan bien, todos bien. No nomás le agradezco mucho su invitación, licenciado, y pues muy buenas noches a todos y cuidarse mucho. Muchas gracias. ¿Me ayuda a dejar de compartir pantalla, por favor, doctor? Miren, pues muy buen de eso Sí, se trata, de generar conocimiento. Y aquí nos dieron una gran idea, o sea, ver qué pasa con estos casos donde están dos derechos controvertidos. Cuando doy mi voluntad para trasplantes de órganos, pero también doy una voluntad anticipada para que no recibir determinadas maniobras. ¿Cuál derecho pesa más? Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos una investigación al respecto. Y bueno, de eso se trata. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos que se hayan conectado, como siempre, puntuales. Mañana tenemos al Liceo Gildardo Cepeda. No se la pierda, va a hablar de los dictámenes periciales y la repercusión que estos sean especializados. Hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y por supuesto México. Les recuerdo que hoy es el Día del Docente y también el Docente en Salud. Muchas felicidades a todos los que hacen docencia médica. Muchas gracias. Les recuerdo que el 15 de septiembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal hizo una convocatoria para se puedan ser peritos oficiales del Consejo de la Judicatura y puedan ser auxiliares de estos órganos de justicia del Poder Judicial Federal. Por favor, háganos. Nosotros con mucho gusto le ayudamos, solamente enviándonos un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto les ayudamos. Esta plática quedó grabada y está disponible para todos ustedes en YouTube. Entren a YouTube, tecleen Medical Legal Center, se suscriben y aparecen todas las pláticas para que puedan volver a verlas, compartirlas y generar más información. Yo soy Abraham Dávila y nos vemos hasta mañana a las 8 de la noche con el Liceo Gildardo Cepeda. Muchas gracias, buenas noches.